Muy buenas noches, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en Edición Central, Elecciones 2021, siempre por la señal en vivo de Visión Noticias Perú. Nos encontramos a solo 5 días de las elecciones generales, solo 5 días nos separan del 11 de abril y en estos días, prácticamente la última recta, los últimos metros, ya lo que se está viendo es un fuego cruzado, pero para todos lados, no de un bando y de otro, de todos los bandos, porque esta elección es particularmente fragmentada. Entonces, todos los candidatos están andando con pie de plomo para no equivocarse, pero también se está planteando una pelea increíble, sobre todo a nivel redes sociales, con bastante información falsa, los famosos fake news. Me fastidiaron bastante por ese término, pero en realidad lo que se está viendo es una guerra de falsa información, ataques desmedidos. Cualquier error puede causar, como se dice, la muerte del artista. En este caso, cualquier error puede causar que el candidato que quede fuera de esta contienda, como hemos venido diciendo y como hemos venido viendo y observando. Esta elección no incluye a 2 solamente en la pelea, incluye como mínimo a 5. Entonces lo que se ve es esos ataques. Como ellos también manejan información interna, quién está creciendo más y quién se está estancando, pues al que va creciendo más es al que más hay que atacar. Nosotros tenemos que guardar calma, pensar bien, observar bien de dónde viene la información, pero siempre atentos para decidir mejor, para decidir bien. Lo principal, para decidir, puesto que esta elección también tiene otra peculiaridad. El índice de indecisos es elevadísimo, más que en otras ocasiones. También se prevé un mayor ausentismo producto de la pandemia que vivimos. Pero esta palabra fragmentación está muy usada últimamente. Es una palabra que se viene repitiendo: fraccionamiento, atomización de la política. En realidad, esto no sé si es que otras veces se había vivido con tanta intensidad. Vamos a hablar un poco de la historia de otras elecciones y para eso nos encontramos con Martín Belaúnde Moreira. Él es un ex congresista de la República, abogado y político ampliamente conocido y conocedor de nuestra realidad. Y le damos la más cordial bienvenida, el señor Martín Belaúnde. Muy buenas noches, bienvenido. Analizar los diversos aspectos de esta votación que se llevará adelante, esperemos que con la masa suficiente de electores para que no se perturbe la elección y para que no caiga en un aspecto de unidad. Eso es algo que debemos tener presente. Hablábamos un poquito del tema de la fragmentación de la política. ¿Cuál es su análisis de este pasaje de la historia que nos está tocando vivir? Es una cosa curiosa, pero yo diría que no es nuevo. Las elecciones presidenciales siempre han tenido un número muy grande de candidatos. Lo que pasa es que el número de ahora, 18, es inusitado. Pero en las elecciones anteriores hemos tenido fácilmente entre 8 y 10. Lo que ocurre es que se van decantando. En las elecciones del año 2016 tuvimos a la señora Keiko, al señor Kuczynski, a la señora Verónica, entre otros, pero tuvimos muchísimos más. Claro. Tuvimos al propio señor Acuña y tuvimos al propio señor Julio Guzmán. Lo que pasa es que no recordamos a la cantidad de candidatos, ¿cómo podríamos llamarlos? Colaterales. Pero en el caso de los indecisos, por ejemplo, ¿usted recuerda que eso también ha sido así anteriormente? Esta cantidad tan elevada, desde 30% siempre de indecisos a solo 5 días de las elecciones. Siempre hay una cantidad de 20 o 30% de indecisos. Y lo que he dicho, muchos van formando su decisión o tomando su decisión en la cola. Ahora hay un aspecto adicional, que esa cola va a ser mínima porque se trata precisamente
de que se vaya concatenadamente y que no existan grandes aglomeraciones por razón del COVID-19. Pero indecisos siempre han habido. Ahora vayamos El tema es, digamos, a quienes la pelean, por decir de algún modo, arriba, con las mayores posibilidades. no lo he escuchado, señor. No lo estoy escuchando. No lo estoy escuchando. De indecisos en todas las elecciones. En las elecciones del año pasado tuvimos en primera vuelta a la señora Keiko Fujimori, que obtuvo 40% del voto, y al señor Kuczynski, que no llegó al 20% del voto, y que superó por un margen relativamente pequeño a la señora Verónica Mendoza, pero hubieron más candidatos. En este momento hay un pelotón, hay un regimiento de candidatos. Pero de ese regimiento de candidatos se están decantando 5 o 6. Y como consecuencia de esa aglomeración de candidatos, hay lo que usted ha mencionado, las noticias falsas. Toda clase de noticias absurdas. Algunas de ellas que no tienen absolutamente ninguna conexión, ninguna vinculación con la realidad. Entonces, ¿qué debe hacer un votante, en mi opinión? Un votante, como en todas las elecciones, debe hacer un examen de conciencia. Claro. Y preguntarse qué quiere para el Perú, qué futuro quiere para el Perú, qué quinquenio quiere para el Perú, qué sistema económico, social quiere para el Perú, en qué forma se puede mejorar el actual sistema económico, social. Claro. Entonces, aquí además surge una situación adicional que ha, sin lugar a dudas, distorsionado nuestra realidad: el COVID-19. El COVID-19 ha significado en el año 2020 una pérdida en el Producto Bruto Interno del orden del 11% y quizás cercano al 12%. Entonces yo me preguntaría, ¿qué debe pensar un ciudadano peruano frente a esta catástrofe económica? Debe pensar, en mi personal criterio, que lo primero que se tiene que atacar es el tema de las vacunas para que se inmunice gradualmente a la población. ¿En qué término? ¿6 meses? ¿1 año? No lo sabemos. Y ahora, pero el hecho es que todas las promesas del actual gobierno no se han cumplido. Entonces, justamente se quería hacerle la consulta a la población. Quería consultarle sobre eso porque el señor Francisco Sagasti, el actual presidente de la República, ha dicho que estamos demostrando que es posible gobernar bien. Lo ha dicho el día de hoy. ¿Usted está de acuerdo con eso, con esa declaración? Yo creo que el señor Sagasti, con todo respeto, está exagerando sus logros. Él está tratando de gobernar bien, pero entre el dicho y el hecho, entre la intención y la realidad, hay un amplio trecho. Entonces, él desgraciadamente no se enfocó desde el primer día de su gobierno en lo que era esencial: la adquisición de las vacunas, porque la inmunización de la población peruana es el instrumento fundamental para la reactivación económica. Y debemos ser conscientes que cada punto de caída en el Producto Bruto Interno, cada décimo de punto de caída en el Producto Bruto Interno, significa
menos trabajo, menos empleo. Claro, lo que dice el señor Sagasti es, por ejemplo, no descansamos un momento para mejorar la situación de salud de la ciudadanía, tratar de preservar la calidad de vida y puestos de trabajo que, pese a las dificultades, han logrado amortiguar el impacto de la pandemia. En general, el gobierno de transición y de emergencia está demostrando que es posible gobernar bien en democracia, dialogando y sin imposiciones. Fíjese usted, yo le reconozco al señor Sagasti lo siguiente, que efectivamente estamos en democracia, Claro. efectivamente estamos en plena campaña electoral que se dice de todo. Pero preservar puestos de trabajo, Efectivamente, eso... pero en su gestión fundamental hay momentos en que los gobiernos en situaciones de crisis tienen que concentrarse en determinados objetivos, y el objetivo fundamental en este momento es el de las vacunas. Y en ese sentido, por muchos esfuerzos, por muchos intentos que haya querido realizar el señor Sagasti, los resultados han sido magros, sido modestos, por no decir magros, por no decir escuálidos. Si es que tuviera algo de razón el señor Sagasti, la ciudadanía se lo reconocería, pero tiene más del 67% de desaprobación según los últimos Pero en un principio tenía mucha aprobación. Por supuesto. Pero eso se ha ido cayendo conforme la situación se ha ido decantando, porque él no enfocó lo principal, y lo principal era las vacunas. Y eso no fue parte de su gobierno. Si usted lee El Peruano, a veces tiene la impresión que este gobierno está en la luna, está fuera del Perú. Entonces, el objetivo fundamental es vacunas, adquisición de vacunas, con los medios que nos da el presupuesto, con los recursos que aún tenemos acumulados. Pero inmediatamente y quizás como consecuencia de ese primer objetivo, necesitamos entrar en un periodo de reactivación económica. Eso es algo fundamental. Ahora, el gobierno del señor Sagasti indiscutiblemente es un gobierno de transición. Claro. Quizás él está poniendo todo de sí, pero ese todo de sí no es lo suficiente para enrumbar al Perú de acuerdo a esos dos objetivos esenciales que yo le estoy trazando por elemental lógica y sentido común. Ahora, existe ciertamente, usted menciona que siempre ha sido así, pero en todo caso no se ha mejorado eso, por decirlo de algún modo, el tema de desánimo. Existe un gran desánimo en este momento por la política, por las elecciones y por todo lo que se está viviendo. De pronto usted también... dice que hay un desencanto muy grande de la política. Ya, pero quería ir a la previa. De pronto también algo ha tenido que ver el tema de las disoluciones, las vacancias, todo lo que vivimos en la anterior etapa. ¿O usted cree que eso no tiene nada que ver con lo que se está viviendo en este momento? No, sí, efectivamente. Eso ha ahondado la crisis. Toda esta crisis que vino por la deposición del señor Merino, en mi opinión injusta, pero se realizó. Y luego entró un poco como a las justas el señor Sagasti, que ha logrado, ha establecido un gabinete, ha integrado un gabinete que en mi opinión es el mejor del mundo. Pero yo le diría, con ese gabinete tenemos que trabajar, y ese gabinete efectivamente tiene que trazarse esos objetivos a corto plazo. Yo acepto plenamente que estamos viviendo un régimen democrático, que se están realizando elecciones con una multiplicidad de candidatos que constituye una fuente de confusión para el ciudadano. Pero el ciudadano tiene que elegir, el ciudadano tiene que escoger, el ciudadano no puede patear el tablero. El ciudadano debe tomar una decisión en conciencia que lleve al enrumbamiento del Perú, no a largo plazo, porque a largo plazo todos estamos muertos. Ahora, hay mensajes... Pero tenemos que hacerlo ahora.
Hay mensajes el 11 de abril. Claro, hay mensajes también de los propios protagonistas, que son en este caso, en esta etapa, los candidatos presidenciales, que de pronto tampoco ayudan a ese objetivo que usted menciona. Por ejemplo, el caso del señor George Forsyth, que repetidamente y basado seguramente en una estrategia, ha hablado de la mismocracia, la mismocracia, la mismocracia. ¿Usted se siente aludido cuando él habla de la mismocracia, los dinosaurios que gobiernan o que nos han gobernado? ¿Por qué me voy a sentir aludido, señor? No, le pregunto por lo que usted ha sido congresista de la República y él ha mencionado reiteradamente el tema de la mismocracia, los mismos de siempre, lo mismo de siempre. Bueno, yo sigo congresista de la República 5 años, señor. No he sido congresista de la República 20 años. El señor, y eso tampoco es un delito. Por supuesto. De manera que la mismocracia, yo le recomendaría al señor Forsyth, con respeto al señor Forsyth, pero para mí es una lástima que no se hubiera mantenido en el mismo puesto que fue llevado por la elección popular y se hubiera dedicado a culminar su periodo como alcalde. Lo ha dejado a medio hacer. Debe estar en la alcaldía, debe estar en la victoria, debe estar trabajando. Ha preferido escalar más alto, y para escalar más alto utiliza como peldaño la palabra la mismocracia. Mismocracia, esa es una... Eso es una palabra, eso es algo falso. En la política, mi querido señor, se requiere experiencia. Nadie nace sabiendo. La política es una larga lucha, es una larga historia de lucha, de errores y de aciertos, de triunfos, de conquistas y también de derrotas. Y el hombre no solo debe aprender de sus errores en el sentido de no volver a cometerlos, sino que tiene que enmendar su conducta para aquello que sea más viable dentro de la situación económica, política y social en la que se encuentra el Perú en este preciso momento. Y tiene que establecer cuáles son sus prioridades. Claro. Yo no creo en la necesidad de cambiar la Constitución, y le digo a usted que cuando se votó esta Constitución yo voté en contra, y voté públicamente en contra. Claro. A través de un reportaje y una entrevista que me hicieron en el Diario de Comercio allá por el año 1993. Y el hecho de tener años, el hecho de tener canas como indiscutiblemente las tengo, no es un demérito de la persona. Es un demérito de la persona no haber sabido utilizar su energía y no haber podido cumplir bien las misiones que le fueron asignadas. Señor, en el año 2000 yo luché por la democracia. Claro. Señor, y pedí la vacancia al señor Fujimori, siendo decano del Colegio de Abogados de Lima. Estoy orgulloso de eso. Claro. Usted además, bueno, ha sido congresista de amplia experiencia. En su última gestión como congresista, usted ingresó al Congreso de la República, fue electo con el partido Solidaridad Nacional, que es hoy Renovación Popular, ¿correcto? Sí, así es, señor. ¿Usted mantiene su militancia ahora en Renovación Popular? No, es que yo nunca fui militante de Solidaridad Nacional, yo fui invitado. Invitado, ok. Y como invitado dirigí y me mantuvo los 5 años en la bancada de Solidaridad Nacional. Okay. Conozco al señor López Aliaga. Una opinión sobre él, por favor. Lo aprecio y considero que es una persona que está haciendo grandes esfuerzos, no solo para ganar, sino también para lograr una administración coherente en el futuro. Pero él está en una lucha con varios candidatos de diversas tendencias. El señor López Aliaga está junto con el señor Hernando de Soto. El señor Hernando de Soto es una persona de muy larga trayectoria, que ha tenido algunos éxitos indudables en su vida. El mérito y los éxitos en la vida no se pueden calificar como mismocracia. Eso, mi querido señor, claro, es una mezquindad que yo rechazo. Yo reconozco los méritos del señor de Soto, como reconozco los méritos del señor Aliaga, sus méritos empresariales. Pero en estos momentos
sea quien fuera elegido, el señor De Soto, el señor López Aliaga, entonces digamos en lo que se llama la derecha, la señora Keiko, debemos tener una visión de Perú, y la visión de Perú significa qué régimen económico, social queremos tener para el Perú. Se dice, el candidato Lescano habla de la economía social del mercado. Efectivamente, la economía social del mercado está en la Constitución peruana desde el año 79 y está también en la Constitución del año 93. Señor Belaúnde, le voy a leer en este momento un fragmento de la editorial la última edición, valga la redundancia, de la revista Hildebrand en sus 13, escrita por el director de esa revista, precisamente el señor César Hildebrand. Él dice así, y me gustaría saber si usted está de acuerdo con eso. Dice: no importa lo que diga la caverna de siempre, ni cuánto quieran manipular las encuestas, las encuestadoras, no hay que tenerle miedo a quienes nos impusieron con tanques en la calle el neoliberalismo, sin hospitales, ni oxígeno, ni UCIs. No habrá segunda vuelta de verdad ni debate serio al que asistir si la izquierda no tiene una representación. Piénsenlo bien. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación? Fíjese usted, yo respeto a todas las tendencias políticas, pero hay una cosa que es evidente, no obstante haber sido un fuerte opositor del señor Fujimori, que el Perú ha progresado económicamente en los últimos años. Si usted se fija bien en las cifras presupuestarias, en el año 2006 teníamos un presupuesto de 46.000 millones de soles. Este año el presupuesto está en el orden de los 180.000 millones de soles. Y la relación dólar-sol entre esa época sigue siendo la misma, no ha variado. Eso no quiere decir que no haya habido pérdida de poder adquisitivo, pero lo que es indiscutible y no podemos negar para ninguna persona que tenga un mínimo de sentido objetivo es que en el Perú ha habido, por lo menos entre el principio de este siglo y el año 2019, una reducción significativa de la pobreza y al mismo tiempo una reducción también significativa de la pobreza extrema. Eso desgraciadamente se ha descompuesto, se ha desajustado, se ha desequilibrado en este año 2020, este año de la pandemia, que es un desastre nacional, pero que también es un desastre mundial. Es decir, Y entonces tenemos que recuperarnos de ese desastre mundial y apoyarnos en aquellos aspectos favorables que tengamos de la economía mundial, entre ellas de las cotizaciones de los productos que constituyen nuestros principales rubros de exportación. O sea, ¿usted considera un peligro para y diversos minerales? ¿Usted considera que un gobierno de izquierda sería peligroso, digamos, para la economía fundamentalmente? Por decir... Fíjese usted, si un gobierno de izquierda quiere nacionalizar los hidrocarburos, petróleo y gas, quiere nacionalizar la minería y quiere restablecer instituciones pasadas que se aplicaron en la época del gobierno de Velasco con la economía industrial y que tuvieron pésimos resultados, si se quiere volver a la reforma agraria, si se quiere tener una segunda reforma agraria, lo único que vamos a hacer es detener y deteriorar el indiscutible desarrollo agrario que ha tenido el Perú. Ahora dirán, ese desarrollo agrario no ha sido compartido exactamente. Justamente eso es lo que quería decir. De pronto usted tiene razón en sospechar o en mostrar cierta advertencia de peligro, pero lo cierto es que también los gobiernos que no han sido de izquierda, y por más que las cifras digan que la pobreza se ha disminuido, no se ha sentido de manera, digamos, que no tenía un impacto positivo en general. La gente ha sentido usted, señor, le hago una pregunta. El gobierno de izquierda que tuvo el Perú desde el año 1968 hasta el año 1980 contribuyó a la disminución de la pobreza, contribuyó al desarrollo del Perú, contribuyó al desarrollo agrario.
En algo contribuyó por algunos acuerdos específicos con el desarrollo minero y con el desarrollo hidrocarburífero. Pero la situación económica del Perú desgraciadamente se estancó. De eso hemos salido lentamente en la década del 80 con el segundo gobierno de Belaúnde. Luego tuvimos un retroceso con el primer gobierno de Alan García. Y luego tuvimos un cierto enrumbamiento y no le da la década del señor Fujimori. Pero el problema es que la década del señor Fujimori no fue democrática. Entonces, nosotros queremos tener un gobierno democrático que sea compatible con el desarrollo económico y con una mejor distribución social. Y no le da... Ese es el objetivo. Señor Belaúnde, pero ¿no le da a usted siquiera el beneficio de la duda a la izquierda, de pronto moderna, y que haya aprendido de sus errores? Fíjese usted, el beneficio de la duda es algo muy subjetivo. Yo prefiero, antes que el beneficio de la duda, ver cuál es el contexto real y el significado real de sus programas económicos y sociales. Si lo que quieren es tener un banco, un BCR independiente, o si quieren que retornemos a la inflación. Entonces, el camino del Perú no es fácil. El camino del Perú significa disciplina, orden y trabajo. Y significa también un rayo y una luz de esperanza. Pero para que haya rayo y luz de esperanza necesitamos tener inversión pública y privada. Y para que haya inversión pública necesitamos ingresos para el Estado. Y eso implica un incremento de la actividad económica que pueda producir ingresos para el Estado a través de la tributación. Si no tenemos ese incremento de la actividad privada, los ingresos del Estado van a decrecer. Es decir... Y yo se lo digo a usted por experiencia. Claro. Yo he manejado y administrado empresas del Estado. Pero señor he dirigido la comercialización minera peruana. Es decir, que usted, habiendo leído y escuchado al señor Pedro Franque, no confía en que él podría ser un buen ministro de Economía, o el señor Oscar Dancur, que lo han propuesto como director de BCR, la señora Verónica Mendoza. Fíjese usted, yo respeto al señor Pedro Franque. No puedo emitir un juicio. Él ha dicho que tiene determinadas tendencias y tiene determinadas políticas, y ha dicho, en esencia, por una entrevista que se le dieron, no me tengan miedo. Yo no le tengo miedo al señor Franque. Yo creo que es una persona correcta. Yo creo que el señor Franque es una persona que merece respeto. Pero una cosa es merecer respeto y tratarlo con respeto. Y otra cosa es pensar que desde los postulados de la señora Verónica Mendoza, con una segunda reforma agraria, se va a llevar a cabo un desarrollo agrario que pueda beneficiar al Perú en su conjunto, a los trabajadores agrarios que antes no existían en esos rubros. Eso es algo que debemos tener presente. Ese desarrollo agrario que se ha formado en Ica y en Chao y Virú no existía antes. Esos productos agrarios que ahora forman parte de nuestra canasta de exportación por cerca de 8.000 millones de dólares, esos productos agrarios simplemente antes no se producían. Eso es un desarrollo nuevo. Y ese desarrollo nuevo debe atribuirse a quienes tuvieron el coraje, la visión, la decisión y el acierto de invertir y de trabajar, y quienes no tuvieron el acierto de pagar los sueldos mínimos y utilizar servicios para, en alguna forma, escamotear los derechos laborales de sus trabajadores contratados a través de terceros. Pero que ha habido un desarrollo agrario en el Perú que no lo ha habido como en muchísimos años, no le quepa a usted, señor, que lo ha habido y que tiene que seguirlo habiendo si queremos que en el Perú haya desarrollo y progreso. Señor Belaúnde, pero en todo caso,
Ya para ir cerrando la entrevista, ¿usted cree que para esta eventual segunda vuelta, donde los actores que han quedado, digamos, en competencia, no vamos a individualizar, pero estamos hablando de 4 o 5 como máximo, están representadas todas las fuerzas ideológicas, es decir, derecha, centro, izquierda, centro-izquierda? ¿Usted lo ve que digamos, la elección va a ser de manera ideológica, que el pueblo va a tener que decidir de ese modo? ¿Cómo lo ha percibido? Yo creo que los peruanos debemos votar en conciencia por aquel candidato que reúna las condiciones mínimas que cada uno en conciencia crea que son indispensables para el desarrollo del Perú. ¿Usted ya lo tiene decidido? Y yo diría, hay muchísimas noticias falsas o fake news, como ahora se dice, sí, que no es otra cosa que noticia falsa y noticia interesada. Y eso ha existido en todas las campañas. Yo he visto muchísimas campañas y en todas ellas ha habido noticias falsas y noticias desorientadoras. Pues claro, es necesario que en estos momentos nos sobrepongamos a esa desorientación, que tengamos la capacidad mínima de pensamiento y de análisis y que tomemos una decisión. Yo creo en la necesidad que los ciudadanos peruanos de toda edad, clase y condición tomen una decisión y concurran a votar por aquel candidato que ellos estimen que sea el mejor para el futuro del próximo quinquenio. Señor Belaúnde, eso es lo que yo le digo a usted. Agradeciéndole la deferencia por habernos dado esta entrevista. La última, no es necesario que me diga por quién, pero ya usted tiene decidido su voto. Sí, lo tengo decidido, pero no deseo en estos momentos manifestarlo. Está todo bien. Lo tengo decidido. No hay ningún dentro problema. de las líneas que le he mencionado. Muy bien, señor. Y dentro de la necesidad de conservar la democracia en el Perú con un régimen de economía social de mercado. Okay. Soy contrario a quienes quieren modificar la Constitución para deshacer ese régimen. Así lo haya hecho Fujimori. Y quiero decirle, señor, yo me opuse a Fujimori, voté en contra de la actual Constitución, pero el señor Fujimori está en la prisión, está en Barbadillo. Ya no discutimos a Fujimori. Muy bien, señor Martín Belaúnde Moreira, muchas gracias por haber estado con nosotros y le agradecemos en especial haber tenido esta deferencia de habernos dado esta entrevista. Muchas gracias. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial y regresamos con el candidato de moda, por decirlo de algún modo, el señor Pedro Castillo, candidato por Perú Libre a la presidencia de la República, estará con nosotros después de esta brevísima pausa. Pausa y regresamos.